know that I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Si lo quieres, inténtalo. Vete de norte a sur, inténtalo. Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo. Vete de norte. Adeline tenía una vida muy difícil. Su madre y sus hermanos la ignoraban completamente y su padre no dejaba de maltratarla. Tenía un trastorno mental. Continuamente la acompañaban diferentes voces en su cabeza. El único de la casa que la ayudaba era su hermano Jonathan, que a menudo intentaba protegerla de los golpes de su padre. Lo mismo hizo un día que la cosa se puso seria de verdad. Su padre la agarró del cuello y estuvo a punto de matarla, pero al final la dejó, diciendo: «No importa, mañana vendrán a por ti». Ella, sin entender nada, le preguntó a su hermano por qué decía eso. Él intentó disimular diciendo que no tenía ni idea. Pero al día siguiente, los peores pronósticos se cumplieron. 2 personas del sanatorio fueron a recogerla, pese a la insistencia de su hermano, que incluso llegó a pegar a uno de ellos, y a las patadas de ella, fue internada en la institución mental Black Forest. Allí su vida era peor aún que en casa. Sentía que todos los días eran iguales, la maltrataban y vivía un absoluto infierno. Su única salvación era la enfermera Anneli Greenwald. Ella nunca le gritaba y además capitaneaba su actividad favorita, la costura. Pero un día todo cambió. Mientras estaba acostada en su cama, escuchó que en las habitaciones de al lado, la jefa de personal gritaba para que todos se levantaran. Ella la ignoró y siguió un rato más, pero de pronto apareció en su habitación y la amenazó con levantarse. La voz de su cabeza le decía que le pegara, pero ella, una vez más, se armó de valor y obedeció. Ese día, de camino a la cafetería, vio un personaje raro en el bosque. No tenía cara, pero se comunicaba con ella. Le decía que, cuando pudiera, fuese a su encuentro. Ella sabía, por el resto de pacientes del sanatorio, que escapar de allí era imposible. Así que simplemente agachó su cabeza y siguió caminando. Ese día la enfermera Anneli estaba muy triste, y Adeline se dio cuenta. Pronto supo que el motivo era precisamente ella. Desde la dirección del centro habían decidido que la enfermedad de la pequeña era incurable. Por eso pretendían dormirla para siempre, matarla. Pero Anneli la quería demasiado y no iba a permitirlo. Por eso le propuso escaparse. Ella le ayudaría a encontrarse con su hermano en el bosque. Esa misma noche la enfermera distrajo a los doctores para que Adeline pudiera salir por la puerta lateral. Lo consiguieron, pero no contaban con que el jardinero saliera justo en ese momento del cobertizo y la pillara. Él activó la voz de alarma, mientras la pequeña corría todo cuanto podía por el bosque. De hecho, con el miedo, no se paró a mirar hacia dónde iba, y de pronto se dio cuenta de que estaba justo en medio del bosque. No sabía dónde dirigirse, hasta que escuchó la voz de su amigo invisible. «Por aquí, pequeña». Dio un paso en esa dirección, pero enseguida se dio cuenta de que el personal del sanatorio estaba muy cerca. Entre ellos, la jefa de personal, aquella horrible persona. Llevaba un hacha en sus manos, lo que le hacía intuir que la cosa acabaría fatal. Sus fuerzas flaqueaban, pero aún así corrió cuanto pudo.
Su extraño amigo intentaba ayudarla, amedrentando al personal, pero eran muchos. Y mientras seguía en carrera, Adeline tropezó y se cayó. Eso provocó que la jefa de personal la alcanzara. Ella le rogó que no quería volver al sanatorio, y la jefa le dijo que ese deseo sí podía concedérselo. Levantó su hacha y la dejó caer sobre el cuerpo de la pequeña en múltiples ocasiones, tantas que apenas quedó nada de ella. Los miembros que acompañaban a la jefa se quedaron totalmente horrorizados al ver lo que había hecho, pero lo que no se esperaban era voltearse y ver a una enorme figura mirándolos fijamente. Cuando la jefa acabó su trabajo, se giró para que alguno de ellos le sujetara el hacha, pero lo único que se encontró fueron 3 cuerpos colgados de un árbol. Justo detrás estaba él, aquella figura larga, sin cara. Acabó con ella, y también con todos los demás trabajadores y pacientes del sanatorio. Había presenciado 1000 veces las terribles cosas que allí sucedían. Eso tenía que acabarse. Solo dejó con vida a una persona, la enfermera Anneli. Esta iba a tener un nuevo motivo por el que vivir. Adeline. El hombre extraño la devolvió a la vida. Ahora era como una muñeca de trapo, con muchas costuras, pero con vida. Running through the parking lot, he chased me and he wouldn't stop. Tag, you're in. Tag, tag, you're in. Grabbed my hand, pushed me down, took the words right out my mouth. Tag, you're in. Tag. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día?